Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Diego Gantus, soy el docente a cargo del seminario Política, Estado y Sociedad, Teorías y Desafíos del siglo XXI. Y voy a estar compartiendo con ustedes dos videos que no pretenden emular nuestros encuentros presenciales en el aula, sino contextualizar una tarea de lectura guiada que ustedes van a hacer por los materiales del seminario siguiendo las pautas establecidas en el programa. Y esta lectura guiada se debería componer de dos elementos principales: unas presentaciones de PowerPoint para el encuentro 1 y para el encuentro 2, alternativamente, y unos textos que no solamente siguen lo establecido por el programa de la asignatura, sino que esencialmente están numerados para ustedes en el link que hemos puesto a su disposición para que puedan establecer ese diálogo entre programa, presentaciones de PowerPoint y lecturas. Yo quiero ocuparme en estos dos videos de proveerles, decía, un contexto relevante para poder capturar cuál es la lógica que subyace a la forma en que he estructurado este programa de este seminario. Y a ello me voy a dedicar en estos dos encuentros. El propósito del tercer encuentro sincrónico, en el que finalmente vamos a tener la chance de interactuar, será poner a disposición nuevamente las consignas del trabajo final del seminario y compartir con ustedes algunas alternativas de su posible resolución. Y una vez que hayamos allanado eso, nos dedicaremos a poder relevar y eventualmente evacuar las dudas, las inquietudes que pueden haber surgido del trabajo con los materiales. Así que, sin más, vamos a lo nuestro. Y en todo caso, en ese primer y único encuentro sincrónico de este seminario, tendremos la chance de presentarnos y eventualmente compartir con ustedes algo de lo que hago por fuera del dictado de este seminario. Mi principal preocupación es poder transmitir y poder proveer elementos para respaldar una afirmación que este seminario defiende, y es que este mundo de hoy, el que nos ocupa y el que nos preocupa, adquirió buena parte de sus rasgos distintivos a partir de finales de los años 50, principio de los años 60 del siglo pasado. De manera tal que muchas de las cosas que hoy nos parecen novedosas, entiendo, no lo son. Y si hoy quisiéramos comprender parte de las cuestiones que nos interesan de la actualidad, no solamente nacional, sino internacional, en lugar de ir a mirar lo que ocurrió en los años 90, deberíamos ir un poco más atrás. Yo diría finales de los años 60, donde buena parte, de esas características, atributos o rasgos ya estaban razonablemente configurados, llevaban algo así como una década aproximadamente de relativa existencia. Entonces, si el mundo en la actualidad comienza a adquirir a finales de los años 50, principios de los años 60, ciertos rasgos que ya están presentes y que se manifiestan como emergentes desde finales de los años 60 en adelante, ¿cómo hemos llegado a esos años 50 del siglo pasado y eventualmente qué quiebres comienzan a marcarse allí? Deberían formar parte de la discusión. Entonces, como las lecturas no pretenden ir mucho más atrás en el tiempo,
permítanme hacer una caracterización que pueda ser de utilidad para poder progresar en la lectura de los materiales del seminario con este telón de fondo razonablemente aclarado. Si esta es la pretensión que tiene este seminario, entonces las dos primeras unidades del programa se concentran en lo que podríamos denominar la interrupción de una pauta de desarrollo que han seguido el Estado, la sociedad, la economía, la política, desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX. Nos vamos a concentrar entonces en el quiebre de esa pauta de desarrollo y los intentos por recalibrar los componentes que acabo de mencionar, Estado, sociedad, política y economía, de una manera novedosa respecto de ese siglo que va desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX. La segunda parte de nuestro seminario, de la que me voy a ocupar en un próximo video, parte de reconocer que los esfuerzos por recalibrar las relaciones entre Estado y sociedad, política y economía de finales del siglo XX no dieron los resultados esperados. Y entonces ello dio paso o lugar a un segundo y diferente tipo de esfuerzos que tienen lugar todavía hoy, por lo menos en lo que nos importa en buena parte de América Latina, pero en el mundo también en general, producto de el cambio tecnológico que viene de la mano de la cuarta revolución industrial. Y entonces esos esfuerzos, aunque adquirieron otras características, otros rasgos, porque perseguían además otros objetivos, hoy de alguna forma son compartidos por buena parte de los estados nacionales y de las economías nacionales, cumplido ya un cuarto, el primero de este siglo XXI. Vamos a tratar de ofrecerles algunos lineamientos para poder pensar la complejidad de esos esfuerzos en el contexto actual. Y que esto, de hecho, les provea también algunas herramientas para poder pensar lo que viene en torno del Estado, la sociedad y la política en el siglo XXI. Ese contexto relevante para poder leer y transitar este seminario, decía, comienza a configurarse a finales del siglo XIX como resultado de varios procesos. Segunda revolución industrial, emergencia del movimiento obrero organizado, migraciones del campo a la ciudad en búsqueda de mejores condiciones materiales de vida, la aparición de los movimientos sufragistas y de los movimientos reformistas, en principio, en buena medida, de carácter o de origen universitario, a ambos lados del Atlántico Norte, etc., tienen ciertas implicancias o tienen ciertas consecuencias, estos procesos que acabo de mencionar, que son ciertamente la democracia competitiva de masas y la aparición o la emergencia del estado de bienestar. Durante aproximadamente un siglo, esa combinación de democracia competitiva de partidos y estados de bienestar funcionó razonablemente bien, siguiendo una tendencia ascendente en términos de los grados o los niveles en los que el Estado, entendido en términos generales para cualquier geografía específica, al menos en Occidente, ampliaba
su dominio funcional. Esto es, la calidad y la cantidad de las intervenciones del Estado en nuestra vida económica y social progresaba de manera muy significativa y esa pauta de desarrollo se quiebra a finales del siglo XX. Esto es, un año después que esa pauta de desarrollo hubiera emergido y se hubiera estabilizado. Entre otras cosas, nosotros vamos a comenzar esta unidad número 1 del seminario tratando de problematizar cuáles habían sido las respuestas teóricas a ese crecimiento significativo de la magnitud en la que el Estado intervenía en nuestra vida económica y social, pero también vamos a problematizar cómo y por qué esa pauta de desarrollo se ve interrumpida en el marco de una creciente inestabilidad económica cuyas razones no han sido, creo, debidamente capturadas por buena parte de las ciencias sociales y junto con esa inestabilidad económica hay un conjunto de transformaciones sociales, tecnológicas y de configuración de nuestras sociedades y de nuestras economías que necesariamente tienen un efecto, un impacto sobre la política primero y sobre el Estado a continuación. Esa consecuencia o ese impacto ve emerger, a contrario de lo que había ocurrido desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, con renovadas energías, lo que en aquel entonces, los años 70, llamábamos la nueva derecha. Creo que es una expresión más adecuada hablar de un nuevo conservadurismo que como gran bandera, como gran eslogan, encarna una doble crítica al Estado que en nuestras lecturas, ciertamente, ustedes van a poder profundizar. Dicho esto, lo que marca un poco el fin de esa pauta de desarrollo de casi un siglo, entre fines del siglo XIX y fines del siglo XX, es, podríamos denominar, el fin de un orden de posguerra que se caracterizó, creo yo, esencialmente en la combinación de las instituciones propias del estado de bienestar con las instituciones propias del estado keynesiano y el surgimiento de algo así como un estado omnipotente. Naciones Unidas publica en el año 58, se traduce luego en el año 62 al castellano, un manual de administración pública que pretendía ser un instrumento para la formación y capacitación de funcionarios y funcionarias en los países en vías de desarrollo, que recuperaba algo así como una década, un poco más también, de experiencias de asesoramiento de Naciones Unidas y del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas en la asistencia técnica a países en vías de desarrollo. La propuesta esencialmente era: los países en vías de desarrollo pueden alcanzar, esa era la convicción predominante al finalizar la Segunda Guerra Mundial, pueden alcanzar el desarrollo de los países más avanzados si se dedican a planificar y a administrar el desarrollo. Y ese manual de Naciones Unidas recuperaba 10, 12 años de experiencias brindando asistencia técnica a ciertos países, y el manual pretendía ser una guía para la formación de funcionarios y funcionarias en los restantes países que pretendían planificar
y administrar el desarrollo. Lo cierto es que lo que me interesa de ese texto, que si me lo solicitan podemos poner a disposición como una lectura complementaria, es que captura algo así como el espíritu de la época, y ese espíritu de la época era que no había fin, no había objetivo, no había propósito que el Estado no pudiera perseguir, ¿no? Bueno, así como les decía, vamos a ver las reacciones teóricas, tanto por derecha como por izquierda, que surgen a esa convicción. Lo cierto es que por varias razones, algunas de las cuales están íntimamente relacionadas con una maestría en evaluación de políticas públicas, y es algo que creo que van a ver en otras asignaturas más adelante, algo de esa convicción choca contra una realidad mucho menos optimista durante finales de los años 60 y principios de los años 70, también a ambos lados del Atlántico, donde programas muy ambiciosos de inversión pública, con la convicción de que la inversión pública podía contribuir a la modernización social, económica y política, aún de los países más desarrollados, fracasan estrepitosamente, justo en un momento en el que la convicción o la confianza en lo que el Estado podía lograr era muy alta y comienzan a manifestarse los primeros emergentes de esta inestabilidad económica y demás que van a desembocar en el surgimiento de la nueva derecha o del nuevo conservadurismo y esta doble crítica al Estado que es central para comprender nuestro programa y la contribución que a vuestra formación queremos realizar. Algo de esa inestabilidad es capturada por algunos datos que estoy compartiendo allí. Desde finalizada la Segunda Guerra Mundial en adelante, durante 25 o 30 años, dependiendo de los autores, de las bibliotecas y demás, la economía mundial, como resultado en parte de la combinación de políticas de bienestar con políticas macroeconómicas de orientación keynesiana, crece como el mundo nunca antes había visto crecer la economía mundial en su conjunto, a tasas que eran superiores en los países en vías de desarrollo que en los países desarrollados. Y lo significativo es que, a pesar de ello, estos emergentes, estos cambios, estas transformaciones que van teniendo lugar en nuestras sociedades, en nuestras economías, en nuestra política y que se traspasan finalmente a nuestros estados, ese siglo de oro del capitalismo del que nos hablaba Hobsbawm se ve abruptamente interrumpido. Y ustedes van a ver, especialmente con el texto de Adam Przeworski, que a pesar de que existían buenos argumentos y argumentos rivales para explicar ese simultáneo colapso tanto de economías desarrolladas como en vías de desarrollo, y dentro de estas últimas, siguiendo un modelo como el de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o uno latinoamericano más relacionado con la sustitución de importaciones, dos regímenes de acumulación ciertamente diferentes. A nadie le importó demasiado explorar las razones de ese simultáneo colapso, porque la nueva derecha o el nuevo conservadurismo tenía en la mano, era portador o portadora de una salida que ya estaba diseñada previamente y que Przeworski denomina modernización vía internacionalización. Nos vamos a meter en eso con nuestras presentaciones de PowerPoint y con nuestras lecturas, pero simplemente señalo allí un conjunto de factores, la mayoría de ellos abordados por los textos de este seminario, que dan cuenta
no solo del aumento de la competencia en el comercio internacional, que ponen en ciertos sectores a Europa y a Japón a la altura de los Estados Unidos, y esto trae consecuencias para la rentabilidad empresaria, para el empleo, eh, para el sostenimiento de la actividad económica en los distintos países, que es contemporáneo, ciertamente, de una profunda revolución en las tecnologías de la información, la comunicación, y yo agregaría el transporte, que van a introducir significativas diferencias respecto de quiénes se apropian y cómo de esos cambios, y qué consecuencias esto también produce en un escenario que comienza a ser crecientemente más inestable. Hacía mención recién al fracaso de ciertos programas, y muy ambiciosos por cierto, de inversión pública con la pretensión de modernizar economías y sociedades. Y buena parte de estos elementos y muchos otros que ustedes van a encontrar en la bibliografía se combinan entre sí para poner de manifiesto ciertos emergentes. Yo allí señalo la estanflación en el Reino Unido como el principio del fin de este orden de posguerra. Cuando digo el principio del fin, me refiero a que la inflación comienza a ser un problema que va a ser resuelto recién a mediados de los años 80, y que está como objetivo ponerle fin a la inflación en la base de los programas transformadores del Estado, que pretenden responder a la primera de estas dos caras que tenía la crítica al Estado, la doble crítica al Estado que traía de la mano el neoconservadurismo. Una crítica que era a su tamaño, pero también a la forma burocrática con que ese Estado se administraba. Y vamos a ver que hubo dos grandes alternativas, dos grandes vías para dar cuenta de esa doble crítica al Estado. Pero lo cierto es que aparece la inflación combinada con, por primera vez, con estancamiento económico, y eso ya termina de encender luces de alarma a nivel global. Un año después, menos de un año después, el gobierno de Richard Nixon le pone fin a la convertibilidad entre el dólar y el oro, y Alemania en ese contexto decide salir de los acuerdos de Bretton Woods. Vamos a ver que este es, insisto, el comienzo del fin, porque solamente estoy concentrándome en algunos emergentes que marcan hitos que nos hablan de un cambio de era o un cambio de época. Ese cambio de época es sobre el que este seminario pretende llamarles la atención. Entonces, los años 70 solamente van a ver agravadas algunas de estas cuestiones, y la bibliografía va a presentarles otras, pero lo cierto es que el pobre resultado que los gobiernos demócratas o socialdemócratas, que gobernaban en buena medida desde la salida de la Segunda Guerra Mundial, va a dar paso a una vocación de cambio de las distintas sociedades de los países más desarrollados, un cambio que no estaba del todo claro en qué iba a consistir, pero que se apalancaba fundamentalmente en una caída muy abrupta, muy dramática de la confianza en los poderes públicos y su capacidad para producir buenos, buenos resultados. Resultados que en buena medida habían sido razonablemente buenos si uno toma como punto de contraste el periodo 1870-1970. Ese periodo estuvo ciertamente signado por la ampliación del espacio en el que ciertas cuestiones pueden ser consideradas públicas y por ende pasibles de ser atendidas
con fondos públicos por parte de los poderes públicos. El piso de las condiciones materiales de vida de buena parte del globo a lo largo de ese siglo mejoraron dramáticamente, aunque lo van a hacer con especial énfasis entre 1945 y 1970. Pero el desempeño, con excepción obviamente de la crisis del 29-32, había estado razonablemente por encima de lo que era el periodo previo. Y pocas veces se llama la atención sobre las bases ideológicas que tuvo ese periodo de crecimiento económico y de mejora en las condiciones materiales de vida, que se va a ver interrumpido en torno de 1970. En los Estados Unidos suele denominarse a ese periodo el consenso liberal. Ustedes saben, la expresión liberal en los Estados Unidos tiene connotaciones diferentes a las que tiene en América Latina o en Argentina, pero ese consenso liberal alude al periodo histórico que va entre el New Deal en 1934, con Franklin Delano Roosevelt como presidente de los Estados Unidos, y 1968 con Lyndon Johnson y sus políticas de fuerte inversión pública y pretensiones de modernización de las economías y de la sociedad estadounidense. Eso funcionó muy bien durante un periodo de tiempo nada despreciable, 35 años. 35 años en los que esas bases ideológicas de una presencia mucho más activa, aún en una nación como la estadounidense, donde el Estado siempre ha tenido dimensiones y roles muy diferentes de lo que, por ejemplo, era el caso de la Europa continental, aún allí, esos 35 años marcan una pretensión muy ambiciosa por mover al Estado como una palanca para el cambio social y para la modernización social. Y durante 35 años, especialmente por derecha, en particular en los Estados Unidos, pero también por izquierda, ese crecimiento, esa omnipotencia estatal fue fuertemente cuestionada. En los años 70, las escuelas económicas del pensamiento que cuestionaron fuertemente ese crecimiento estatal, se golpearon en el pecho y dijeron teníamos razón, y sirvieron de base para los programas reformistas de los que nos ocupamos en esta primera mitad de nuestra asignatura, especialmente en la unidad número 2. Decía sobre el final del slide anterior que había dos grandes maneras de hacerse cargo, de hacerse eco o de actuar en consecuencia respecto de esa doble crítica al Estado. Una era tomar el toro por las astas y avanzar en esas reformas de manera, digámoslo así, de una vez y para siempre. Y creo que ese es el caso de las experiencias pioneras del Reino Unido, Nueva Zelanda y Canadá. En América Latina no era posible achicar y mejorar al mismo tiempo. Y ustedes van a ver que en un texto que comparto con ustedes, pero en la unidad número 3, yo abordo este periodo en Argentina y en América Latina, y la experiencia latinoamericana está, creo yo, la Argentina por lo menos está doblemente descalzada. La experiencia latinoamericana está descalzada de esta experiencia porque su realidad política y económica era ciertamente diferente de lo que ocurría en los países desarrollados, aunque ciertos autores pretenden hablar de grandes problemas en general. ¿Cuáles eran esas características? América Latina estaba recuperando la democracia en los años 80, comenzando en 1978 la versión latinoamericana de la tercera ola de democratización. En 1977 había 3 democracias en América Latina: Costa Rica,
un paísito en América Central, el México en el que el PRI gobernó durante 71 años, entre 1929 y el año 2000, y Colombia, país en el que el territorio que dominaba el Estado era aproximadamente del 60% de lo que hoy consideramos el Estado colombiano, el otro 40% estaba en manos de la FARC. Todos los demás eran gobiernos autoritarios. Y a partir de 1978 comienza ese proceso de redemocratización y tornaba, esta es la hipótesis de Alejandro Esteves, que supo ser director del INAP en la primera parte del gobierno del Frente de Todos. Estas políticas de achicamiento del Estado, que eran lo suficientemente costosas en términos políticos como para que su implementación no conspirara contra los objetivos de la redemocratización de América Latina. Entonces, así como ciertos países que fueron pioneros pretendieron achicar sus estados, fundamentalmente a partir de la privatización de empresas públicas, y posteriormente de mejorar su desempeño, generaron en América Latina y en Argentina especialmente una alternativa diferente. Primero, achicar. Los promotores de las reformas decían, para poder crecer, nosotros agregamos achicar para poder pagar la deuda, que esa era la característica económica distintiva respecto de la experiencia de los países desarrollados, para luego mejorar su desempeño. Y entonces, esta segunda alternativa, esta segunda vía para América Latina, que está descalzada temporalmente, porque esas reformas no eran consistentes con la redemocratización en curso, desplazaron en el tiempo, algo así como casi una década, el inicio de esos procesos reformistas en América Latina. Nosotros pretendemos capturar con el texto de Adam Przeworski la introducción a la democracia sustentable, a él me he venido refiriendo en este video, una cuestión nada menor, que es que frente a las graves dificultades que estaban pasando los países desarrollados, las recetas con las que pretendían que los países en vías de desarrollo, especialmente los que estaban endeudados fuertemente como en Argentina, llevaran a cabo, tenían que ver con un muy notorio, muy significativo cambio en el consenso de los acreedores respecto de qué tipo de reformas eran necesarias implementar en los países en vías de desarrollo que tenían además crisis de su capacidad de pago de la deuda externa. Y entonces, si bien es cierto, estas reformas fueron en buena medida promovidas y utilizadas como prenda de negociación para la adopción de los programas de ajuste estructural, cuyo objetivo era achicar, lo que yo pretendo llamar la atención, y de nuevo pongo allí algunas referencias que ustedes van a poder cliquear en las presentaciones que estoy utilizando, tanto para estos videos como para guiar sus lecturas de los materiales del seminario. Algunas referencias decía para suavizar o matizar, creo yo que es la expresión, la idea de que el ajuste estructural le fue impuesto por los organismos acreedores a nuestros países. Ciertamente esa pretensión existió, pero el texto de Antonio Camus también nos obliga a llamar la atención sobre el fuerte consenso que existía entre los técnicos en nuestros países, concentrados en los ministerios de economía, el personal de planta, no solamente los funcionarios políticos de los distintos gobiernos,
y ese consenso no solamente estaba al interior del Estado, sino también en distintas asociaciones intermedias, cámaras empresarias, etcétera, de que había un programa económico general que tenía que cambiar, que tenía que modificarse. Entonces, el texto de Adam Przeworski y eventualmente el de Antonio Camus podrían llevarnos a la siguiente idea. Ciertamente, los organismos internacionales jugaron un papel, pero no fue solo ese papel el que explica la adopción en América Latina de los programas de ajuste estructural con el propósito de achicar el Estado, primero para pagar la deuda, después para crecer, que era un prerequisito para poder ocuparnos luego de otro tipo de reformas, cuyo propósito, cuya pretensión era bien diferente: mejorar el desempeño del Estado. Y al respecto de este contraste que les ofrezco a partir de las lecturas del seminario, sobre lo que quiero llamar la atención es sobre algo más estructural, si ustedes quieren, para comprender procesos políticos nacionales. Este es un buen ejemplo que a mí me permite llamarles la atención sobre cuán razonable parece ser pretender capturar una experiencia nacional divorciada del contexto internacional en el que tiene lugar, pero del mismo modo resulta poco razonable pretender comprender los fenómenos nacionales, como el mero reflejo de tendencias internacionales. Las dos alternativas, creo yo, constituyen errores en los que con alguna frecuencia cientistas sociales caen con relativa recurrencia. Ciertamente es imposible entender la experiencia reformista del Estado en cualquier país de América Latina divorciados de este contexto del que venimos hablando. Sin embargo, ese mismo contexto nos impide ver que entre los países de América Latina hubo significativas diferencias. Algunos factores, bueno, la relación de fuerzas que existía entre los presidentes reformistas y los congresos es una cuestión para entender la mayor dificultad, la mayor facilidad relativa para poder avanzar en ese programa reformista. La relación entre ese gobierno reformista y los sindicatos, especial pero no únicamente los sindicatos relacionados con las empresas que potencialmente podían ser privatizadas, fue otro elemento. El grado de convicción reformista que tenía cada presidente, digámoslo así, pretendía reformar el Estado por una cuestión ideológica o simplemente pretendía pragmáticamente hacer algo que le permitiera salir de ese atolladero en el que se encontraban nuestros países, con la inflación al frente y la crisis de la deuda por detrás. Eso también marca un elemento de diferenciación entre distintas experiencias nacionales. Sobre eso quería finalmente llamarles la atención. Tienen allí una presentación de PowerPoint más extensa que pone el acento sobre el contexto de producción, las premisas y algunas consideraciones de los distintos textos. Espero que sea de utilidad para guiar las lecturas y en principio las dudas o las inquietudes las podemos resolver en el encuentro número 3, sincrónico, que tendrá lugar, si mal no recuerdo, 20 de mayo. Nos vemos en el próximo video.